hablar un poquito lo que es del balance del agua y los animales. Esta es solamente la parte teórica, ¿ok? Veamos que el balance hidroelectrolítico está basado en la ganancia y la pérdida de agua. Dentro de la ganancia de agua que vamos a tener el agua que va a estar en la bebida, ¿okay? O va a estar en los alimentos. Esta agua va a ser importante para mantener un medio adecuado para el organismo. ¿Por qué? Porque recuerden que el organismo tiene múltiples reacciones y reacciones que tienen que ser en medios acuosos. Además, recordemos, si ustedes recuerdan un poco cómo es la distribución de los líquidos, ¿se acuerdan? Extracelular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Intersticial, intravascular. Entonces, ahí es importante. Si no se mantiene ese equilibrio, vamos a entrar en un desbalance y eso puede ocasionar la muerte del animal. Además, tenemos esta agua de oxidación, que es el agua producto de los procesos metabólicos que van a suceder. Dentro de estos tres aportes de agua, de ganancia de agua, vamos a tener que el agua de bebida va a ser el más importante. Así como hay ingreso de agua al organismo, también va a haber pérdida. Dentro de las pérdidas, aquí van a ser de diferentes maneras. Una que va a ser muy poquita, va a ser la que se va a perder en heces. La mayoría de secreciones que se producen, por ejemplo, en el ser humano se produce algo de 9 litros de secreciones, de todo, desde el ingreso del alimento por la boca hasta que se expulsa por el esfínter anal, se produce algo de 9 litros de agua. ¿Okay? Pero, ¿saben cuánto se excreta en las heces? Se excreta algo de 200 ml a 100 ml. O sea, se va a absorber casi todo el agua que se produce. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Por dónde más perdemos agua? Perdemos por la piel, en caso que los animales tengan glándulas sudoríparas, vías respiratorias por medio del jadeo, va a eliminar por evaporación el agua. En la orina también es otro medio importante para la eliminación. Entonces, hay medios que nos van a permitir reponer el agua y hay medios que nos van a estar diciendo cómo podría perder agua. ¿Okay? Aquí no está de repente lo que es, por ejemplo, la pérdida de agua cuando suceden eventos como, por ejemplo, el vómito. Y en el vómito hay pérdida, pero no solamente de agua, también de electrolitos, y eso lo vamos a ver en alguna exposición. O si no, lo mencionaremos por ahí. Aquí está la composición de la distribución del agua en el organismo, los compartimentos de los líquidos corporales y la composición del agua, que ya habíamos visto de estos líquidos. Ambos, tanto en el intra como en el extracelular, teníamos una distribución diferente de electrolitos, conservando en todos la misma osmolaridad. ¿Por qué? Si es que había una deficiencia o una disminución o un aumento de la osmolaridad, ¿qué iba a pasar? El agua iba a filtrarse por ósmosis hacia los lugares donde había más concentración de soluto. ¿Okay? Recuerden eso. Siempre donde hay mayor concentración de soluto, siempre va a ir el agua. Por ende, si es que hay una disminución, por ejemplo, de la osmolaridad aquí en el extracelular, ¿hacia dónde se va el agua? Hay una disminución de la osmolaridad. ¿Dónde habría más osmolaridad? Acá. Sí, la. ¿Yes? Pero ¿qué pasa si es que acá se pierde solamente el agua? Solamente se pierde el agua, quedan los electrolitos y sería mayor concentración. Entonces el agua pasaría del intra al extra y se empezaría a deshidratar la célula y ahí sí tendríamos problemas graves. ¿Okay? ¿Cómo podemos estimar las pérdidas de agua? Entonces se va a determinar mediante pruebas para determinar la hidratación de los animales. Aquí un ejemplo es la deshidratación en los perritos. En la deshidratación vamos a ver signos visibles en los animales dependiendo del grado de deshidratación. Aquí, una deshidratación que es menor al 4% del peso vivo del animal, por lo general no es detectable. Sin embargo, se dice que ya tú estás empezando a tener sed. ¿Para cuándo ustedes deben tomar agua? Dice que antes que ustedes tengan la sensación de sed. Cuando ya tienen sed, es posiblemente porque ya estamos deshidratados. Obviamente menor al 4%. ¿Sí? Cuando estamos, o cuando el animal esté en un 4 o 6% de deshidratación, ahí vamos a ver que las mucosas están resecas.
Cuando ustedes también tienen mucosas resecas, están ya en este porcentaje de deshidratación. Cuando esto empiece a incrementarse, cuando ya vamos a ver que cuando se hace la prueba del retardo, del pliegue, del retardo cutáneo, o sea, cuando ustedes jalan así y cuando lo sueltan, debe volver rápidamente, ¿no? Si que se queda ahí, es que están deshidratados, ¿ok? Se devuelve muy rápido. ¿Qué más se puede ver? Se puede ver que va a haber un incremento del hematocrito y de las proteínas totales. ¿Por qué creen que habrá un incremento del hematocrito? Porque hay menos plasma. Ya, menos plasma. ¿Y por qué se incrementaría el hematocrito? O sea, ya, menos plasma ahí. ¿Y eso qué tiene que ver? Más completo. Váyanse por definición de hematocrito. ¿Qué es hematocrito? Puede ser que no sepan qué es hematocrito. Cuarto ciclo. ¿Qué es hematocrito? ¿Qué cosa es? La ruptura de vasos de glóbulos rojos. ¿La ruptura? No, recuerden que es un porcentaje. Es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en una muestra. Por eso lo poníamos en un capilar, ¿se acuerdan? Lo poníamos en un capilar, medíamos y decíamos, el hematocrito es 45%. ¿Qué quiere decir? Que de toda esa muestra, que es el 100%, ahí había 45% iba a ser hematocrito y lo restante era plasma. ¿Sí? Entonces, el hematocrito es un porcentaje. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se incrementa el hematocrito? Como dice su compañera, en ese porcentaje lo que está disminuyendo es el agua. Como está disminuyendo el agua, no es que haya incrementado el número de glóbulos rojos, sino que está pasando. El 100% se está haciendo más chiquito. ¿Por qué? Porque se está perdiendo agua. Por ende, el hematocrito incrementa. Lo mismo con las proteínas. ¿Ok? Ahora, cuando sigue incrementándose la deshidratación, vamos a tener, por ejemplo, cuando esté en un 8 a 10%, ya empiezo a tener ya bastante miedo. Hay que ponerle ahí mucho ojito porque ya está entrando posiblemente a un shock. Entonces hay que tener cuidado. Aquí vamos a ver ya que los ojitos están hundidos. Empieza a perder, ¿okay? También líquido. O sea, cuando está a 10 a 12%, lo que vamos a ver es que, aparte de todos los signos anteriores, va a haber resequedad, ¿okay? Corneal. Ahora, cuando está mucho más de 12 a 15, lo que vamos a ver ya van a ser signos de hipoperfusión. ¿Qué quiere decir? Que el llenado capilar también va a ser mucho más lento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya no va a haber, ya no va a estar la cantidad de sangre que está circulando, no va a ser la adecuada. Entonces aquí, mucho cuidado, esto es muy grave. Empieza a 10, ya yo tengo que empezar a hacer algún tratamiento para reponer esa hidratación. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Eso fue la parte de equilibrio hídrico. Vamos a ver ahora lo que es renal. Habíamos visto las funciones de los riñones. ¿Okay? Habíamos visto la composición. El riñón, recuerden que a él va a llegar un 25% del gasto cardíaco total. El 25%. Y este va a llegar gracias a la arteria renal. Esta arteria renal va a empezar a dividirse, ramificarse, hasta formar lo que conocemos como las arteriolas. Las arteriolas aferentes, las arteriolas eferentes, y formarán también, ¿se acuerdan? El glomérulo. ¿Okay? Y también tendremos unos vasos, que son los vasos rectos, ¿okay? Y luego se irán ya formando lo que conocemos como las venitas, ¿okay? Vénulas, venas, hasta que salga del riñón como la vena renal. Entonces, lo que es el glomérulo es en sí, son vasos sanguíneos que están entremezclados, digamos, con lo que son estos sistemas tubulares. Entonces, los
glomérulos son estas unidades funcionales que van a estar muy irrigadas. ¿Por qué? Porque van a ultrafiltrar esta sangre. Esta es una nefrona de tipo cortical y esta es una nefrona yuxtamedular. ¿Por qué es cortical? Porque su asa de Henle es muy pequeñita y a las justas va a ingresar a la médula. Mientras que la nefrona yuxtamedular tiende a tener el glomérulo fuera de la médula a nivel de la corteza. Sin embargo, lo que es el sistema tubular y el asa de Henle va a estar dentro de la médula, ¿okay? Incluso en la capa interna, hasta el fondo. Estas, las que tienen asa de Henle, tienen la función a concentrar más la orina. Aquí están los dos tipos de asa de Henle, ¿okay? La cortical y la yuxtaglomerular o yuxtamedular. Cualquiera de los dos pueden llamar, ¿sí? ¿Cuál es la más popular? Es la más, ¿cómo se dice? Prolífica, la más abundante. La más abundante siempre va a ser la cortical, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ver que la cortical es en cortical es de 70-80% es la que va a estar en mayor concentración. Esto puede ir variando dependiendo de las especies animales, ¿sí? ¿Okay? Vamos a ver ahora esta primera parte que habíamos hablado, que es la ultrafiltración, donde vamos a tener aquí las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Ok, glomérulo, ok, aquí está el glomérulo, miren, este es el túbulo contorneado distal, por eso les decía que este túbulo tenía que estar aquí en contacto con lo que es la arteriola aferente y la arteriola eferente. Este es el glomérulo, es un ovillito, ¿okay? De capilares. Aquí tenemos, vean, son como huevitos fritos, ¿sí? Estos huevitos, como que parecen huevitos fritos, no son otra cosa que células. Estas células se llaman los podocitos. Los podocitos tienen como patitas, ¿okay? Que van a servir, estas patitas sirven para que pase a través de ellas, aquí miren la membrana de filtración, pasen a través de ellas los componentes del ultrafiltrado. A través. Aquí está, es un corte sagital del glomérulo y aquí vemos. Estos son los vasos sanguíneos, estos son los capilares del glomérulo. Aquí están los podocitos, estos son sus piecitos. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos las células mesangiales, que van a tener también un papel importante en la superficie de irrigación de estos capilares. Lo que van a hacer es a veces incrementar o disminuir el diámetro de los capilares. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener que en esta membrana de filtración, muy parecida a la membrana de, ¿se acuerdan? El respiratorio, teníamos una membranita, ¿sí? La membrana respiratoria, esta es la membrana de filtración. Esta está constituida por un componente que es el glucocálix o glicocálix. Está sobre las células que tienen también un papel importante en la filtración. Como tiene carga negativa, no atraen a los que tienen carga negativa, por ejemplo las proteínas, las repele, pero sí a las que tienen cargas positivas. A esas les permite pasar. Además, es que son pequeñitas y son muy chiquititas, sin carga también las deja pasar. ¿Sí? Los que son grandes, en cambio, no los van a dejar pasar y van a quedar atrapadas y van a seguir su camino. ¿Sí? Pasarán y llegará o pasará aquí el ultrafiltrado a nivel del espacio de Bowman. Luego del espacio de Bowman, este ultrafiltrado seguirá su camino a través de lo que es el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Ahora tenemos una fotografía electrónica, un recorrido electrónico, donde tenemos los podocitos, miren cómo son, no era mentira lo que nos decía, tiene esta forma de piecitos, ¿ok? Miren, aquí está. Estas células, miren, son bastante grandes, ¿ok? Ahora, estas son grandes, pero tienen una peculiaridad de que no van a poder, ¿okay?, dividirse más, ¿sí?
Esta es una barrera, ¿okay?, de permeabilidad. ¿Sí? ¿Qué más? Junto con otros componentes van a mantener la estructura de este glomero. Además vamos a ver que tenemos aquí también como una fuente de la síntesis de algunos componentes, como el colágeno, por ejemplo, ¿okay?, y algunas otras proteínas. Además, que recuerden que aquí, este es el ultrafiltrado, y por aquí va a pasar. Entonces, aquí va a estar en contacto. De repente existe algún microorganismo que pueda pasar, podría tener aquí el contacto. ¿Sí? Eso que dice que ayuda con el sistema inmunológico. Estas son otras células, las mesangiales, sí les había comentado, las células mesangiales que tenían este papel importante. Son ellas, tienen un pasado, se puede decir, muy similar a las células contráctiles. ¿Okay? Entonces estas van a estar ahí en contacto con los capilares glomerulares y lo que van a hacer es aumentar muchas veces la superficie o disminuir la superficie por donde van a pasar. Se les menciona también que tienen una capacidad fagocítica y pueden eliminar los diferentes desechos celulares y sustancias que puedan producirse a este nivel. ¿Está? Arteriola eferente, glomérulo, podocitos, espacio de Bowman, y este va a pasar a nivel del túbulo contorneado proximal. Aquí está. También. Este es otro zoom de lo que es la membrana de filtración. ¿Sí? ¿A alguien le toca renal? No, es una maqueta. Este también podría ser una. Aquí está otra vez la membrana de filtración y miren, estamos viendo aquí lo que, cómo se está dando el paso de los componentes. Habíamos dicho que componentes pequeños, por ejemplo, agua, glucosa, ácidos y van a poder pasar a través de esta que es este es el endotelio fenestrado que tiene, por eso habíamos visto que su constante de filtración o de permeabilidad de los capilares es grande, por eso que va a pasar a través de estas fenestraciones y van a pasar, aquí es el espacio de Bowman, aquí pasará sus componentes. ¿Quiénes pueden pasar? Los chiquititos van a pasar. ¿Quiénes van a quedar? Proteínas grandes. ¿Quiénes más? No van a pasar glóbulos rojos ni glóbulos blancos, ¿okay? Ellas se van a quedar ni plaquetas. Esto es lo que habíamos estado hablando acerca de lo que eran los factores que van a determinar la filtración glomerular. ¿Qué habíamos tenido? Habíamos hablado de lo que era, esto era el glomérulo y esto el espacio de Bowman. Dos presiones, ¿sí? La presión hidrostática glomerular y la osmótica, poliosmótica y la del espacio de Bowman. Esto lo habíamos calculado ya. Esto es la presión neta de filtración. ¿Y qué habíamos dicho? Que tenemos que multiplicarlo por esta constante. ¿Para qué? Para que nos diga cómo va a ser esa filtración glomerular. ¿Sí? Algunas veces va a ser mayor o menor. Aquí siempre hago, no está como parte de la diapositiva, pero siempre les menciono que puede suceder, por ejemplo, cuando se incrementa la presión hidrostática en el glomérulo. ¿O qué pasa cuando disminuye o aumenta lo que es la presión oncótica? ¿Y qué casos puede suceder eso? ¿Qué pasaría si la presión de la cápsula de Bowman se incrementa? ¿Y cuándo se puede incrementar esto? Eso tenemos que pensar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la presión hidrostática del glomérulo aumenta? ¿Cómo sería la presión neta de filtración? ¿Mayor o menor? ¿Sería mayor o menor? Mayor. Está aquí. Mayor. ¿Mayor? ¿Por qué sería mayor? El glomérulo
esta de arriba, ¿no? ¿Qué pasaría si esa presión, la presión del glomérulo, la presión hidrostática del glomérulo aumenta? ¿Qué pasaría? ¿Aumentaría la presión de filtración? Ajá, aumenta la ¿Por qué aumentaría? Porque está saliendo más agua de la que entra. No, más bien ahí, recuerda que esta es presión, más bien ahí va a haber agua, ¿sí? Entonces ahí no es que sea mayor de la que entra que la que sale, no. Ahí no va a salir, ¿ok? Sino ahí estamos viendo el manejo de presiones. Entonces cuando nosotros vemos en la fórmula, la presión hidrostática es la mayor siempre, y esta es la que le restamos. Entonces si esto se incrementa, y estas no las movemos, ¿qué va a pasar? Esta presión neta de filtración va a aumentar. ¿Por qué? Porque está aumentando este elemento. Pero ¿qué pasa si aumentaría la presión de la cápsula de Bowman? ¿Se incrementaría la presión neta de filtración? Más bien disminuye, ¿sí? Porque este podría mantenerse y este si se incrementa, este va a disminuir. Y si ese también aumenta, disminuye. Y si disminuye la glomerular oncótica, va a aumentar, ¿no? ¿En qué casos podría incrementarse la presión hidrostática del glomérulo? ¿Qué debería pasar para que se incremente esa presión? ¿O cómo se vería? Lo que debería pasar es que aquí debería llegar más, ¿sí? Más flujo, ¿sí? Digamos, más sangre, ¿sí? En esos casos así tipo la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿se acuerdan? Que cuando había como un éxtasis o cuando había mucha, porque hay aquí flujo, pero era porque no podía pasar. ¿Qué sucedía? Esta presión hidrostática se incrementaba, estaba ahí, no pasaba. ¿Okay? Entonces aquí cuando se incremente este va a ser porque posiblemente el flujo se está aumentando. Pero ¿quiénes van a regular esto? Aquí las arteriolas, tanto aferentes como eferentes. ¿Qué cosas son estos? ¿Por qué lo ponen ahí? Recuerden que las arteriolas regulan la presión arterial, son las únicas que pueden producir o pueden tener una disminución o un aumento de su lumen, ¿sí? De su diámetro. Entonces, estas arteriolas aferentes y eferentes van a poder producir una vasoconstricción o una vasodilatación. Entonces, ¿qué pasaría si que aquí hay una vasoconstricción? ¿Qué pasaría con las presiones? ¿Qué pasaría con la presión hidrostática? Disminuye. Disminuiría, ¿no? Porque habría menos flujo, ¿sí? Ya, y si disminuiría la presión hidrostática, ¿qué pasaría con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. También disminuiría. ¿Ok? Ahora, imagínense que este está cerrado, que este está haciendo más chiquito y aquí está abierto. No quedaría mucho, ¿no? Pasaría. Pero, ¿qué pasa si es que este se dilata y este también se dilata? El flujo sanguíneo renal, el flujo que va a ingresar va a ser bastante, pero sin embargo también va a salir bastante. Sería otro el escenario si hay una vasodilatación y acá hay una vasoconstricción. Aquí sí se incrementaría. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿O qué pasa si es que este se apertura, este se cierra? Ingresa mucho, presión baja. Entonces, estas arteriolas van a ser determinantes también para la tasa de filtración glomerular.
y estas son arteriolas. ¿Receptores para qué? ¿Para qué hormona o qué sustancias podrían tener? Y son arteriolas. ¿No? ¿Arteriolas para qué? ¿Qué receptores tienen? El corazón. ¿Los arteriolas tienen receptores del corazón? ¿Qué deben preguntarse? ¿Quién puede producir una vasoconstricción? ¿Quién puede producir una vasodilatación? Las arteriolas. ¿Cuál? Las arteriolas. Ellas pueden, ya, acá está las arteriolas. Pero que ¿cómo es ese mecanismo para que se produzca una vasoconstricción? ¿Cuáles? ¿Se unen qué tipo de receptores? Alfa o beta. Alfa 1, ya. Alfa 1. Pero aquí no va a estar ahorita sistema nervioso autónomo. Va a haber otro sistema que es un poderoso vasoconstrictor. ¿Cuál? Una pista. Sí, es un vasoconstrictor natural bastante potente. Su nombre lo dice, además, cuál es su función. Regular la presión arterial. ¿No? ¿No? Angiotensina, pues, angiotensina 2. Ni por acá, ni por acá. Angiotensina 2. Estas arteriolas son sensibles, angiotensina 2 tiene receptores para angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas, tanto arteriola eferente como eferente, van a tener cierta afinidad, ¿okay?, para la angiotensina, siendo la arteriola eferente la que va a tener mayor, digamos, sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay poquita secreción de angiotensina, el que va a responder va a ser la arteriola eferente. Mientras que cuando ya hay mayor cantidad de angiotensina, ambas van a responder. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuándo puede haber liberación de angiotensina, digamos, de una manera grave o buena producción de angiotensina? ¿Qué ves? ¿Cuándo crees? Una hemorragia cuando baja el volumen total sanguíneo, el BTS, el VTS, esta angiotensina empieza a liberarse en grandes cantidades. Entonces, cuando se libera en grandes cantidades, ¿qué va a pasar? Va a haber vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y arteriola eferente. De esta manera que vamos a ver que este glomérulo va a mantener todavía las presiones. Es una manera de proteger al glomérulo con las presiones. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cuándo disminuiría la presión glomerular oncótica? O la oncótica glomerular. O la oncótica del glomérulo. ¿Cuándo podría bajar? No lleve menos sangre. Pero eso sería una hipoperfusión, o sea, un volumen total sanguíneo menor. Solamente estamos hablando de la presión oncótica. O sea,
presión oncótica es quien constituye la presión oncótica, quien define la presión oncótica. Si la presión hidrostática la define, ok, la definimos como la presión del agua que ejerce sobre las paredes de los vasos, ¿cuál será la presión oncótica? Presión que ejercen Las proteínas. Entonces, ¿cuándo podría disminuir la presión oncótica? cuando hay menos proteínas. Cuando hay una disminución de esa presión de esas proteínas. ¿Cuándo disminuiría esas proteínas? Cuando ¿Dónde se producen esas proteínas? No se produce la albúmina. ¿Dónde? En el hígado. ¿Qué pasa? ¿No se acuerdan o? O sea, sí, pero no estaba segura. ¿Ah? Sí, pero no estaba segura. En el hígado se producen las proteínas. La albúmina, por eso es que cuando hay problemas de tipo hepático, van a haber problemas aquí renales, ¿verdad? Está muy relacionado con lo que son los edemas. ¿Por qué es importante esta parte? O sea, si quieren llevar fármaco, esta es una parte también importante porque hay fármacos especiales para el sistema renal. ¿Okay? Y hablamos principalmente de diuréticos. Esos diuréticos están relacionados muchas veces con estas presiones también que hablamos de ahí. Otra cosa, cuando se puede disminuir la presión oncótica es cuando hay pérdida de proteínas. Puede estar mi hígado muy bien, pero empiezo a perder proteínas. ¿Por qué empiezo a perder proteínas? Porque hay alguna alteración aquí a nivel de la membrana de filtración. Y empieza a pasar nomás, pasar como si fuera agua. Se pasa. ¿Ya? Entonces, de esa manera se empieza a perder proteínas. Y, por ejemplo, ¿en qué situaciones podría incrementarse la presión del espacio de la cápsula de Bowell?